del poder en función de qué institución dentro del Estado va a dirigir políticamente al país, ¿no? Y básicamente tenemos dos modelos: el sistema de gobierno parlamentario y el sistema de gobierno presidencial. Recuerden que en la clase pasada dijimos que las diferencias entre uno y otro modelo básicamente las vamos a identificar en función de dos temas claves. Primero, cómo está configurado el Ejecutivo, y segundo, cómo se manejan las relaciones Congreso-Gobierno. ¿Correcto? En el caso, por ejemplo, del modelo parlamentario, como ya sabemos, el Ejecutivo es dualista. ¿Por qué dualista? Porque vamos a tener dos cabezas: jefe de Estado por un lado y jefe de gobierno por otro lado. Pero este jefe de gobierno, para que asuma sus funciones, va a necesitar de parte del Congreso que le dé el voto de investidura. Este voto es importante porque establece una relación de confianza. El voto de investidura es, en otras palabras, el acto por el cual el Parlamento le dice a esa persona que ha sido propuesta para ser jefe de gobierno que confiamos en él, para que pueda controlar al jefe de Estado, ¿no? Esa es la razón por la cual lo hemos puesto ahí. Pero esa labor de control, no olvidemos que el jefe de gobierno la va a llevar a cabo a través de un gabinete ministerial, que es aquel conjunto de personas que por especialidad se van a encargar de decirle al jefe de gobierno bajo qué condiciones o en qué supuestos va a corresponder que dé o no su refrendo ministerial, ¿no? ¿Por qué es importante el refrendo ministerial? Porque este es el mecanismo a través del cual el jefe de gobierno, el gabinete ministerial, va a controlar lo que pretenda hacer el jefe de Estado. Pero si el jefe de gobierno, con su gabinete, eventualmente se opone a darle refrendo a alguna decisión o actuación del jefe de Estado, recuerda que en el modelo parlamentario el jefe de Estado no puede hacer nada. Esto ha conducido a que en la práctica, en el modelo parlamentario, el jefe de Estado asume un papel principalmente de carácter protocolar, ¿no? Y quien más bien va a gobernar va a ser el jefe de gobierno. ¿Correcto? ¿Está allí? Eso es lo que vimos la clase pasada. Ahora, con este voto de investidura, ya podemos advertir que el Parlamento se mete en el Ejecutivo a través de esa persona que va a consignar para que cogobierne, entre comillas, con el jefe de Estado, que es el jefe de gobierno, y además el gabinete ministerial. Pero decíamos que este voto de investidura es como una expresión de confianza. Valga decir que si el jefe de gobierno o el ministro que haya refrendado, eventualmente esa confianza está en duda, el Parlamento tiene mecanismos para ejercer control político. Por ejemplo, si el Parlamento ya no confía en el jefe de gobierno, en algún ministro en particular o en todo el gabinete en su conjunto, puede emitir un voto de censura, ¿no? ¿De quién es la iniciativa de voto de censura? El Parlamento. Si se aprueba, el ministro o el jefe de gobierno que ha sido censurado tendría que renunciar. Si no se consigue la votación para el voto de censura, entendemos que se van a quedar como ministros o como jefe de gobierno. También puede ser que el Parlamento quiera enterarse de un asunto de interés general que está a cargo de algún despacho ministerial en particular o del gabinete en su conjunto. Si es un tema de básicamente información, lo que se puede hacer es interpelar. Es decir, se le hace llegar un pliego de preguntas al jefe de gobierno o al ministro o al gabinete en su conjunto, y ese pliego de preguntas luego se cita en una día y hora específico para que sea atendido, ¿no? No se olviden que la interpelación no es una emboscada, porque la idea es informarse. Ahora, si nosotros sumamos votos de investidura
de censura, interpelación, estos son mecanismos de iniciativa parlamentaria. Pero también existe otro mecanismo de control político que tiene a su cargo el Congreso, aunque no sea de su iniciativa, sino de iniciativa del Ejecutivo, que es el voto de confianza. Ese jefe de gobierno o aquel ministro que vea puesta en tela de juicio esa confianza inicial que recibió producto del voto de investidura, podría tomar la decisión de pedir voto de confianza. Como la iniciativa no es del Parlamento en este caso, sino más bien del Ejecutivo, el sentido de las votaciones cambia. Porque en este caso tú estás pidiendo, como jefe de gobierno o ministro, que el Parlamento te renueve esa confianza inicial que recibiste con el voto de investidura. De forma tal de que si no se alcanza la votación, el temperamento es que no te quieren. En cambio, si se alcanza la votación, el temperamento es queremos que todavía siga siendo o bien jefe de gobierno o bien ministro. ¿Correcto? Sin embargo, decíamos que estos mecanismos, sumado al voto de investidura, dan la impresión de que el Ejecutivo estaría allanado de rodillas frente al Parlamento, y eso tampoco es dable. Tiene que haber, ¿qué cosa? Un equilibrio. Para que haya cierto contrapeso, entonces el gobierno va a tener un mecanismo que se denomina disolución parlamentaria. Que como su nombre señala, va a suponer que el Congreso va a ser disuelto, los representantes se van a ir a sus casas y se van a convocar nuevas elecciones parlamentarias para reconformar a ese Congreso. Esto conduce a que puedan haber tres escenarios posibles. Que el partido mayoritario del Parlamento tenga más mayoría inclusive después de esas elecciones. Esto quiere decir que el pueblo está más todavía de acuerdo con que tú sigas siendo jefe de gobierno, porque esa misma mayoría que te puso a ti termina obteniendo más escaños de los que tenía incluso previamente a la disolución parlamentaria. Escenario número 2, que aquellos partidos que por coalición o aquel partido que por mayoría te puso, de pronto después de las elecciones resulta que tienen menos escaños. Es decir, el pueblo, a través del voto, lo que te está diciendo es no queremos que sigas siendo jefe de gobierno porque aquella mayoría ha sido modificada producto de la disolución y las nuevas elecciones. Ergo, entendemos que necesitamos o queremos un nuevo jefe de gobierno porque ahora hay una nueva mayoría. El escenario número 3, más extremo, difícil que se presente, pero no hay que dejarlo de tener en el radar, es que eventualmente el jefe de gobierno pierda todo. Porque como suele ser parlamentario, en tanto suele ser el líder de la mayoría parlamentaria, después de la disolución también podría darse el caso que ni siquiera sea electo, ni siquiera sea elegido como parlamentario, es decir, pierde soga y cabo, ¿no? Dicho esto, entonces, nuestro modelo parlamentario presentaría, a grosso modo, y para efecto de lo que nos interesa en el curso, estas características. Vamos a el modelo presidencial, y lo que vamos a hacer con el modelo presidencial es exactamente lo mismo que hicimos con el parlamentario. Es decir, vamos a desarrollar el modelo presidencial considerando los dos grandes temas en los que agrupamos las características. Valga decir, cómo está configurado el Ejecutivo y cómo se manejan las relaciones Congreso-Gobierno. ¿Bien? En cuanto al Ejecutivo, recordemos que en el modelo presidencial el Ejecutivo es monista. Es decir, no tenemos dos cabezas en este caso. En este caso en el Ejecutivo vamos a tener una sola cabeza. Vamos a tener en una sola persona las condiciones de jefe de Estado y de jefe de gobierno. A esta persona única, si es elegida, pasa a ser considerada presidente de la República. Y va a ser, o va a tener esta condición de presidente de la República por un periodo determinado, ¿no? Ya si es reelegible o no es reelegible, y eso depende de cada estado. No es característica del modelo. Y no es característica del modelo que el cargo presidencial sea reelegible o no. Lo que sí es característica del modelo presidencial es, uno, que el Ejecutivo es monista,
Jefe de Estado, jefe de gobierno en la misma persona. Que también es característica del modelo presidencial, que esa persona se le denomina presidente y que va a ejercer ese cargo por un periodo determinado. Lo que no es característica del modelo, por si acaso, es si se elige de forma directa o indirecta. También es importante mencionarlo. Así como no es característica del modelo que tenga que ser reelegido, porque eso dependerá de lo que cada estado decida, tampoco es característica del modelo que lo tengamos que elegir directa o que lo tengamos que elegir indirectamente. Esto va a decidirlo cada estado. Por ejemplo, en Estados Unidos se elige indirectamente. En otros modelos presidenciales, como por ejemplo el peruano, que por lo menos tiene esa estructura básica, sí lo elegimos directamente. ¿Bien? Pero eso no es característica del modelo. Eso dependerá de cómo cada estado quiera adoptar esa figura. Ahora, ese ejecutivo monista, sin embargo, no va a tener ministros. ¿Ya? Yo sé que a veces en las traducciones de las películas gringas o series, a veces se nos pone la traducción de ministro de defensa, o ministro de educación, o ministro de salud, pero en el caso del modelo presidencial, lo propio pertinente no es hablar de ministros, sino de secretarios. Bien, esto es lo riguroso. Porque hablar de ministro podría confundirse con lo que hacen los ministros acá. Es decir, podríamos pensar que como en el modelo presidencial, mal traducido, se les llama ministros, podemos pensar que hacen exactamente lo mismo que en el modelo parlamentario. Y lo cierto es que no tiene nada que ver. Para empezar, en el modelo presidencial no va a haber voto de confianza, voto de censura, interpelación, todo eso no existe por una sencilla razón. Los llamados secretarios no están para responder políticamente por el presidente. Los secretarios no están para eso. Por eso partamos de marcar una gran diferencia entre los secretarios y los ministros. Recuerden que aquí, en el modelo parlamentario, los ministros están, incluso el jefe de gobierno están para poner el pecho por el jefe de Estado. Decisión que refrendan, decisión que ellos están asumiendo esa responsabilidad política. En el modelo presidencial no están para eso, no están para poner el pecho por el presidente de la República. Los secretarios existen porque en el modelo presidencial el presidente de la República es el mandamás de toda la administración pública, absolutamente de toda, y lo que son los secretarios son los directores o cabezas de cada sector de la administración pública. Es decir, cumplen una labor más administrativa y menos política, los secretarios en el modelo presidencial. Más administrativa y menos política, porque su rol, insisto, no es validar alguna decisión presidencial para poner su cabeza en bandeja de plata en caso que al Parlamento no le parezca correcta. No están para eso. Los secretarios están para materializar lo que el presidente como máxima cabeza de la administración pública quiera hacer en cada uno de los sectores de los cuales ellos son titulares. ¿Estamos claros? Entonces tienen un rol más administrativo y menos político. Ahora, estos secretarios con el presidente entonces conforman el Ejecutivo. ¿Bien? Como los secretarios no van a refrendar los actos del presidente, como ocurre en el modelo parlamentario con los ministros, eso explica por qué en el modelo presidencial, cuando vamos a las relaciones Congreso-Gobierno, en el modelo presidencial, cuando vamos a las relaciones Congreso-Gobierno, no nos debe sorprender que aquí, en el modelo presidencial, no existe censura, no existe confianza, no existe interpelación, no existe nada de eso. Y no existe por el solo hecho de que acuérdense de que todo esto que yo les recordaba ahora surge por esto de aquí, porque son los ministros los que van a tener que refrendar o no los actos del jefe de Estado y asumen la responsabilidad. Reitero que los secretarios no tienen que hacer eso, no existen para eso, no se les nombra para eso. De ahí entonces que si los secretarios no tienen por qué, como en el modelo parlamentario, andar refrendando los actos del presidente de la República, a los secretarios
no les vas a plantear voto de censura, los secretarios no van a plantear voto de confianza, tampoco la interpelación, porque recuerden que estos son mecanismos que se activan como consecuencia de esa participación del Parlamento en ponerlos allí para que controlen al jefe de Estado, cosa que en el modelo presidencial, repito, no pasa. Y aquí viene otra característica clave del modelo presidencial. A partir de esta explicación, la pregunta que nos podríamos hacer entonces es, a ver, si en el modelo presidencial no hay censura, no hay interpelación, no hay confianza, por las razones que ya hemos explicado, tampoco hay disolución parlamentaria, porque recuerden que la disolución parlamentaria es un mecanismo que busca hacerle contrapeso a la censura, a la interpelación o a la confianza. Pero si no tiene ninguna de estas tres, tampoco se justifica, y por eso en el modelo presidencial tampoco existe disolución parlamentaria. Y entonces esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Es que acaso en el modelo presidencial Ejecutivo y Parlamento interactúan en cierta medida entre sí o simple y llanamente ni se comunican? Los espacios de contacto en el modelo presidencial entre Congreso y Gobierno van a ser mínimos. Los van a ver, pero van a ser mínimos. Por ejemplo, un espacio de contacto es el veto legislativo. Bien, este es un espacio de contacto, el veto legislativo. ¿Qué es lo que nosotros, salvando las diferencias, ya lo vamos a ver ahora con más detalle, pero es lo que nosotros conocemos como observar una ley? Y es que en el modelo presidencial es una cosa bien interesante. El presidente de la República, en el modelo presidencial puro, es decir, Estados Unidos, por ejemplo, no tiene iniciativa ni tampoco tiene potestad legislativa. Pequeño paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre iniciativa legislativa y potestad legislativa? Pregunta de examen final. Recuerden que estamos a 3 semanitas del final. ¿Cuál es la diferencia entre iniciativa legislativa y potestad legislativa? Iniciativa es poder proponer una ley y la potestad es aprobarla. Una norma con rango de ley, ¿no? Pues eso se llama legislativa. Ok, efectivamente. Iniciativa legislativa es la capacidad de poder presentar un proyecto de ley. Potestad legislativa es la capacidad de aprobar la norma con rango de ley. En el modelo presidencial es curioso, pero el presidente de la República no tiene ninguna de las dos cosas. Es decir, Donald Trump no puede presentar proyecto de ley alguno. Y él tampoco puede aprobar normas con rango de ley. Entonces, tú te preguntarás, ¿y cómo hace Donald Trump si eventualmente necesita que se dicte alguna ley? Bueno, para esto tiene principalmente dos vías, dos caminos. Uno más efectivo que el otro. Una vía es pedirle a algún parlamentario de su partido que presente el proyecto de ley como suyo. Esa es una opción. No es la más utilizada porque, a pesar de que ustedes puedan pensar de que en Estados Unidos hay dos partidos tradicionales, republicanos y demócratas, la disciplina partidaria puede conducir a que si Trump dice salta, el congresista va a preguntar qué tan alto. En Estados Unidos no es así. A pesar de que Donald Trump sea el presidente de la República, eso no garantiza que si va a un parlamentario de su partido, que el parlamentario le vaya a obedecer y presentar el proyecto de ley. No lo va a hacer. No hay garantía de eso. Por eso es que los presidentes en Estados Unidos, se los pueden ver en varias gestiones, lo que suelen hacer es dar mensajes a la nación cuando necesitan que el Congreso dicte alguna ley. Porque como ellos no pueden tener la capacidad de presentar el proyecto de ley y sus parlamentarios no tenemos certeza de que lo vayan a hacer por encargo suyo, la forma más efectiva que se ha visto en Estados Unidos de ejercer presión sobre el Congreso para que el Congreso emita aquellas leyes que considera necesario que se emitan es a través de los mensajes a la nación. Esto se hizo más recurrente, por ejemplo, en la guerra contra Irak. Bush, ustedes van a ver, si ven busca de YouTube, a cada rato salía Bush dando mensajes a la nación.
porque la ley patriota, más presupuesto, todo eso pasa por el Congreso. El Ejecutivo no es el que lo va a aprobar. Entonces, ¿qué hacía Bush? Daba un mensaje a la nación y daba cuenta de qué leyes necesitaba él, como presidente de la República, que estuvieran vigentes para que él, como representante de los Estados Unidos, pueda hacer frente a cualquier amenaza como la que ocurrió en el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, dando un mensaje a la nación y sobre la base de cómo la temperatura se mida de la receptividad del pueblo, el Congreso sentía o siente la presión de hacer aquello que el presidente anunció o pidió. ¿Se entiende? Eso es lo más efectivo, porque es ejercer presión públicamente sobre el Congreso, ¿no? Es básicamente decir, no quieren que vuelva a haber un ataque a las Torres Gemelas, pues esto se podría resolver fortaleciendo los mecanismos de control migratorio y los mecanismos de vigilancia, incluso electrónica, sobre cualquier persona sobre el que tenga cierta sospecha de que puede ser una amenaza a nuestra nación. Lamentablemente, para que eso tenga lugar, yo no soy el que tiene que aprobar la ley porque yo no tengo esa facultad. ¿Quién la tiene? Congreso. Entonces aprovecho este espacio para pedirle a los señores parlamentarios que empaticen con la necesidad de la población y debatan aquella ley que necesitamos en la que se fortalezcan esos mecanismos de vigilancia y control para que no haya un nuevo ataque en el territorio norteamericano. Si es que hay eco en la población porque dice, oye, tiene razón, pues yo no quiero volver a pasar una situación como aquella, la presión gira, pasa del Ejecutivo y se envía al Congreso. Y dependiendo cuál sea esa receptividad, el Congreso va a terminar aprobando esas normas que el Ejecutivo pueda hacer. ¿Se entiende? Entonces, en el modelo presidencial, el Ejecutivo no tiene ni iniciativa ni tampoco tiene potestad legislativa. Es decir, no puede presentar proyectos de ley ni tampoco puede aprobar normas con rango de ley. ¿Está claro? Pero tú dirás, a ver, pero si se supone que en el modelo presidencial quien dirige políticamente al país es el presidente de la República y él no tiene iniciativa ni potestad legislativa, ¿cómo puede asegurarse ese presidente de la República que las leyes que el Congreso apruebe vayan en sintonía con lo que él quiere hacer como gobierno? Pues justamente por eso en el modelo presidencial existe el veto legislativo. ¿Qué cosa es el veto legislativo? Pues la cosa es tan simple como es. El Congreso aprueba la norma y se la tiene que enviar al Ejecutivo para que él la promulgue y luego se publique en el diario oficial el lugar. En el caso nuestro, en Estados Unidos es exactamente igual. Pero ¿cuál es el detalle? En el modelo presidencial puro, el Ejecutivo, en ese estadio, cuando el Congreso le manda, en el modelo presidencial puro, le manda la norma aprobada, en ese momento el Ejecutivo puede decirle al Congreso, no estoy de acuerdo. Y eso se denomina veto legislativo. ¿Bien? Es decir, puedes oponerte en el modelo presidencial puro, si bien no tienes iniciativa ni tienes potestad legislativa, pero sí te puedes oponer a promulgar aquella norma que el Congreso haya aprobado, pero que de pronto no esté en sintonía con la política de gobierno que tú quieres implementar en tu gestión. ¿Se entiende? Esto es bien importante porque si no tuviera el Ejecutivo esa figura del veto legislativo, a la larga, por principio de legalidad que hemos estudiado en el curso, se terminaría haciendo lo que el Congreso quiere, por principio de legalidad. Pero no es así. Ahí el Ejecutivo tiene ese mecanismo de veto legislativo en virtud del cual va a poder oponerse a promulgar aquellas normas que el Congreso le haya aprobado. ¿Está claro? Ahora, el veto legislativo, sin embargo, es como una partida de ping-pong, porque el Congreso aprueba la norma, se la manda al Ejecutivo y el Ejecutivo ejerce el veto legislativo y se la devuelve al Congreso. Ahí en el Congreso pueden suceder dos cosas. Si el Congreso se allana, o sea, acepta, acoge, hace suyas las observaciones del Ejecutivo, pues simple y llanamente modifica la norma
como el Ejecutivo lo pidió, y se la manda nuevamente para que ya la promulgue. ¿Se entiende? Porque están en sintonía. Pero cabe la posibilidad de que el Congreso no se quiera allanar, no acepte las observaciones del Ejecutivo. En esa eventualidad tiene que aprobar la norma con una votación superior para que pueda ser promulgada bajo responsabilidad, ya no del Ejecutivo, sino del Congreso. ¿Y esto por qué se da así, como idas y venidas? Porque si no tienes ese mecanismo, también es cierto que puedes caer en un esquema de dictadura. Valga decir, solamente ponen en vigencia las leyes que le gustan al presidente. Y eso tampoco es dable. Tiene que haber, recuerden, pesos y contrapesos. Entonces, si bien el presidente puede oponerse a promulgar normas, el Congreso o bien se allana o bien persiste. En caso persista, es con una votación más elevada, dado que tiene que vencer, tiene que superar el veto legislativo. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Ahora, pero hasta aquí solamente tenemos un espacio de relación, un punto de contacto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es el veto legislativo. ¿Es el único punto de contacto? No. También existe otro punto de contacto en el modelo presidencial puro, como el norteamericano, que es el impeachment. Bien, el impeachment. El impeachment. ¿Cómo funciona el impeachment? A ver, primero, para empezar, es una evolución del juicio político inglés. Es una evolución del juicio político inglés. Y por eso quiero partir primero de los antecedentes para que entiendan cómo se origina el impeachment y cómo va cambiando incluso en el propio Estado norteamericano, cómo ha ido cambiando en Estados Unidos su aplicación. Originalmente el impeachment va a ser como una proyección del juicio político inglés. ¿Y qué cosa es un juicio político? Por ejemplo, ¿ya? ¿Ustedes estarían en desacuerdo con que una persona que en su juventud haya sido stripper y que haya videos circulando bailando de esa persona semidesnuda en fiestas de solteras y demás, sea ministro de Estado 10 años después? No. Depende. Ahí está, ¿ves? Qué bonito. Ahí está. ¿Qué pasa aquí? ¿Es un delito? No. Pero pueden haber sectores que digan, ¿cómo puede ser que nuestro ministro, que ejerce el principio de autoridad, yo pongo en YouTube su apellido y me sale así? ¡Qué respeto! ¡Qué honorabilidad! ¿Cómo queda la dignidad del cargo público? Ahí viene la parte que hace referencia a lo político. A lo político. ¿Por qué se le llama juicio político? Porque no juzgas penalmente a la persona. No estamos hablando de que haya cometido un delito. No. Estamos hablando de una conducta que, de acuerdo con el temperamento del Parlamento, puede suponer afectar la honorabilidad, la dignidad, la investidura del cargo. ¿Se entiende lo que digo? No es un delito, pero habrá sectores que digan, no es conveniente, juicio político no es un delito. Y ustedes saben que para materia penal no es un tema de conveniencia o no. ¿Cometiste el delito o no cometiste el delito? Así de simple, por eso el principio de tipicidad tan importante. Pero en la política resulta que hay una evaluación de conveniencia, de oportunidad, que es subjetiva. Porque habrá quienes digan, oye, pero he sido en su juventud, pues necesitaba plata para pagarse la universidad después de que dejó de trabajar en Blockbuster y no le iba bien, entonces tuvo que dedicarse a animar algunas fiestas. Pero ahora ya no se está dedicando a eso, ya se ha vuelto una persona más, digamos, no sé si seria llamarlo, pero ya está. Eso ha sido en su pasado, ¿para qué seguir persiguiéndolo con eso? Pero habrán sectores que no lo van a ver bien. El juicio político en Inglaterra aparece así, porque tienes personas
que ocupan cargos de alta investidura, de alta honorabilidad, de altos mandatarios, altos funcionarios, altos servidores, y la presunción es que debes comportarte conforme a esa alta investidura que se te ha confiado. ¿Se entiende? Y a esa discusión de qué cosa es una conducta conforme a la alta investidura es una discusión no estrictamente jurídica, sino más política. ¿Se entiende? Entonces, en Inglaterra aparece con Eduardo III el juicio político inglés, precisamente porque había casos en los que las personas no cometían delitos propiamente, pero que podían terminar manchando la honorabilidad de los cargos que tenían confiados. Y para que haya una herramienta, un arma que permita limpiar ese cargo, porque la persona que lo ocupa no está a la altura de la responsabilidad, se crea el juicio político. ¿Está claro? En los Estados Unidos lo que hacen entonces es adoptar y acoger el juicio político bajo la figura del impeachment. ¿Bien? Pero ya el impeachment en los Estados Unidos ha ido evolucionando. ¿Bien? Bien, el impeachment en los Estados Unidos ha ido evolucionando. Originalmente tenían estas connotaciones políticas, pero con el paso de los años, el impeachment ha ido adquiriendo condiciones más jurídico-técnicas y menos políticas. ¿Bien? No ha dejado de ser político, pero han habido casos en los que poco a poco el estándar de valoración ha supuesto incorporar elementos técnicos, jurídicos. Si es una infracción o no es una infracción, si es un delito o no es un delito. Por ejemplo, en Estados Unidos han habido pocos presidentes a los cuales se les ha sometido al impeachment. El primero fue Andrew Johnson. Cuando a Andrew Johnson le inician el impeachment, es porque él ejerce el veto legislativo contra una norma que el Congreso había aprobado y que desde su perspectiva de Andrew Johnson limitaba injustificadamente sus atribuciones presidenciales. Esa decisión parlamentaria era la Tenure Office Act, que es contra la cual él ejerce el veto legislativo. El Parlamento de ese entonces no ve con buenos ojos que Andrew Johnson haya pretendido ejercer el veto, porque para ellos era como una señal de que no quería ser limitado, que no quería ser controlado Andrew Johnson como presidente norteamericano. Le inician el impeachment y, para hacer corta la historia, el Senado dice no hay lugar, porque así funciona en Estados Unidos. La Cámara de Diputados acusa, el Senado es el que resuelve. ¿Está claro? El segundo presidente contra el cual se inició impeachment ha sido contra Richard Nixon. En el célebre caso, correcto, que es aquel caso de chuponeo telefónico para ponerlo en criollo. La historia, para hacerla corta, es que el partido de gobierno se descubre que había instalado micrófonos en las oficinas del partido opositor. Todo hace suponer que esto venía direccionado desde la cabeza de la administración pública, que era el presidente, porque no se imaginaban cómo podía ser que él lo supiera si es que propios agentes del Estado habían participado en la instalación de esos micrófonos. Al final de cuentas, se le inicia un impeachment a Richard Nixon por la presunta responsabilidad que tendría él de haber pretendido chuponear a partido opositor. Pero Richard Nixon enferma gravemente. Ya estaba al otro lado, ya casi frío. Entonces, el Congreso de los Estados Unidos dice, ¿para qué ensañarnos contra él si ya está prácticamente frío? ¿Qué sentido tiene? Y de hecho, así pasa. El Congreso norteamericano decide archivar el impeachment contra Richard Nixon. ¿Qué creen que pasa luego? Levántate el asno. Richard Nixon se recupera milagrosamente de salud. Pero ya habían mandado el archivo al impeachment. Y mandar el archivo de impeachment es como cosa juzgada, no la pueden revivir. Entonces Richard Nixon ya estaba vivito y coleado, ¿no? Por cierto, para esto, cuando le inician el impeachment, Richard Nixon renuncia. Por cierto, me había olvidado ese dato. Cuando le inician el impeachment a Richard Nixon, él primero renuncia. Bien. Cuando renuncia, sin embargo, el impeachment continúa, porque no te olvides, no te lo he mencionado, pero estaba en la lectura, producto del impeachment,
no solamente te puedo sacar del cargo, no solo te puedo suspender para que no ocupes el cargo, sino que te puedo inhabilitar a volver a ocupar cargo público alguno por un lapso de tiempo. Entonces, que Richard Nixon renunciara cuando le iniciaron el impeachment no era causal para frenar el impeachment, porque igual el producto del impeachment podría suponer: renunciaste, está bien, pero igual te inhabilito a que vuelvas a ejercer cargo público por 10 años, 15 años, 5 años, vete a saber. ¿Se entiende? Entonces, a pesar de que él renunció, le continuaron el impeachment, enferma gravemente y le perdonan y dicen: vamos a mandar al archivo. Si ya, ¿qué sentido tiene? Si el padre está recontra enfermo, ya ni va a poder participar en las diligencias, audiencias, ya qué hacemos con el impeachment, ¿para qué más? Lo mandan al archivo y de pronto ¡oh!, se levanta Lázaro y es Richard Nixon recuperado. Pero hay una película que yo la recomendé, no sé si se acuerdan, creo que con algunos de ustedes en ciencia política. Si les interesa, es una muy buena película para entender todo lo que pasó con el impeachment de Nixon. Es la película Frost versus Nixon. Bien, Frost versus Nixon. Muy buena película. La película es súper buena porque Frost era un periodista inglés caído en desgracia, y para recuperarse cierto posicionamiento mediático, él programa una entrevista con Nixon, pero ya un Nixon renunciado, pero ya un Nixon recuperado de su salud. Y Frost decide acordar una entrevista con Nixon sobre lo que había sucedido en el caso Watergate. El detalle es que cuando Nixon acepta a Frost la entrevista, como Frost era un periodista venido a menos, porque había caído en desgracia, Nixon le pide, claro, porque le va a dar una entrevista exclusiva a él. Entonces, Frost tiene que ver la forma de financiar eso. Entonces, consigue inversionistas que le auspician la entrevista. ¿Por qué esto de los inversionistas es importante? Porque la entrevista tiene lugar, me parece que fueron 3-5 días, ¿no?, en horarios establecidos, y en los primeros días Frost no le sacaba nada a Nixon. Zorro viejo Nixon tenía respuestas para todo, y la intención de Frost era evidenciar que él sí estuvo involucrado en el caso, cosa que nunca se sabía, porque acuérdense que él renuncia, se enferma, el impeachment lo mandan al archivo y ahí murió. Entonces siempre quedó la duda: ¿sabía o no sabía lo que estaba sucediendo con el chuponeo telefónico? El propósito de la entrevista de Frost era evidenciar que él sí sabía. Entonces los primeros días Nixon trapeaba el piso con un poco como van a ser las exposiciones la próxima semana. ¿No? Tal. Y de pronto la cosa pintaba feo y él busca más información, más pruebas, y encuentra unos documentos que no habían sido valorados ni incorporados al impeachment en el Congreso norteamericano. ¿Y qué pasa? Para hacer corta la historia, que en la entrevista Frost le saca estos documentos a Nixon y se los presenta. Y le dice: ¿cómo puede ser con estos documentos que usted diga que no sabía nada? Ahí, por primera vez, Nixon empieza a sudar frío, literalmente en la entrevista. O sea, por eso la película es muy buena, porque ahí recién resulta que Nixon se da cuenta que ya no podía negar lo evidente, y por primera vez en su caso se ve obligado a pedirle disculpas públicas al país porque Frost lo había puesto en evidencia en la entrevista. ¿Por qué los inversionistas eran importantes? Porque como en los primeros días no le sacaba nada, los inversionistas le decían: o sea, esto no está funcionando, esto no está sirviendo, quiero recuperar mi dinero. Entonces Frost se veía la necesidad de investigar más cosas porque pensó que con lo que había recabado ya podía llevar a cabo la entrevista, pero Nixon tenía 20 pasos por delante de él, ¿no? Entonces por eso la película es súper buena. Obviamente el impeachment nunca se restableció, porque recuerden que una vez que se mandó al archivo murió el asunto como cosa juzgada, pero por eso es importante esta película, porque es como, no el impeachment, pero es una evaluación mediática, si se quiere, porque es un periodista finalmente el que lo pone en evidencia, cosa que el Congreso de Estados Unidos no hizo, no porque no haya querido, sino porque tomó la decisión, dada la situación de salud de Nixon, de no hacer más, no continuar más con el impeachment. El tercer presidente de los Estados Unidos contra el cual se inicia el impeachment es contra
El niño terrible. ¿Quién es el niño terrible de los presidentes norteamericanos? Bill Clinton. Bill Clinton, que es el niño terrible. Bill Clinton. ¿Y saben por qué se le llama niño terrible? Porque pasa la historia así. A Bill Clinton se le inicia el impeachment por el famoso caso Mónica Lewinsky. Lo que pasa es esto. De pronto se comienza así a generar el ruido de que Bill Clinton le había sido infiel a Hillary. Y que la persona en discordia era una trabajadora de la Casa Blanca. Una pasante, creo. No me acuerdo si era pasante, creo que era becaria pasante. Que se llamaba Mónica Lewinsky. Tal era el ruido mediático de que supuestamente Bill Clinton le había sido infiel a Hillary, le había sacado la vuelta, había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, que el Congreso norteamericano lo invita a responder estas interrogantes, nuevamente porque afecta pues la honorabilidad del cargo, un presidente infiel, política, eso no está bien. Pero cuando le preguntan a Bill, oye Bill, la causa. Bueno, pues, ¿cómo es? ¿Pasó o no pasó? Bill dice, no la conozco. No sé ni siquiera quién es. ¿No? Sí, claro, historia repetida, pues, ¿no? Así son, sinvergüenza. ¿No? No la de Mónica. ¿Cómo? Lewinsky, no me suena de nada. Ok. Usted dice que no sabe nada. No, de nada. ¿Qué pasó después? Aparece un famoso vestido azul. Ustedes han escuchado una canción de Pelo Madueño. Sí. Que se llama No es amor, sino manchas en el pantalón. En el vestido de Mónica Lewinsky no aparece amor, aparecen manchas de los pequeños guiris que aparentemente habían sobrevivido, estaban ahí, vivitos y coleando. Pero como una cosa es el decir, otra cosa es probar. Hicieron las pruebas respectivas y se comprobó que el semen encontrado en el vestido azul era de salado. Entonces, le dicen a Bill, oye, basura, te preguntamos y nos has mentido en nuestra cara pelada. El impeachment que le inician a Bill no es por haberle sacado la vuelta a Hillary, es por perjurio, por haber mentido al país cuando se le preguntó si había ocurrido aquello que se sospechaba. La defensa de Bill era, a mí me preguntaron si yo había tenido relaciones sexuales con Hillary, y tener sexo oral para mí no son relaciones sexuales. Esa era la defensa de Bill, ¿verdad? Tal cual. Entonces, en la Cámara de Diputados lo acusó a Bill Clinton, pero el Senado dijo, si Hillary lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros? Y lo perdonó. El Senado a Bill Clinton lo termina absolviendo. El cuarto presidente contra el cual han iniciado impeachment más recientemente es nuestro querido amigo Donald Trump. Y no uno, sino tiene dos, y quién sabe cuántos más vaya a juntar. En tercero acaba. ¿No? Posiblemente, ¿no? Pero en el caso de Trump, por ejemplo, uno de los impeachment tiene que ver por la presunta, acuérdense que esto es un juicio, la presunta responsabilidad en la toma de la Casa Blanca que tuvo lugar hace 2 años atrás, ¿me parece? El Capitolio. Hace aproximadamente 2 años atrás, ¿no? Hace 2 años creo, ¿no? Bueno, se inició el impeachment porque supuestamente él las usaba, él estaba dirigiendo, él estaba detrás de este movimiento, pero ahí viene el detalle. Recuerden que el impeachment no deja de ser un espacio de evaluación política a pesar de incorporar elementos técnicos. El caso de Bill es evidente. Perjurio es una infracción, es un delito, más aún cuando lo haces bajo juramento.
Pero hay otros casos en los que, sin perjuicio de la connotación técnica de que puede ser delito o infracción, resulta que la decisión finalmente puede ser una decisión ¿de qué tipo? Política. Como en el caso de Bill, que habrá considerado que no era conveniente, no era oportuno, ya todo lo que pasó, habiendo él habiendo reconocido después, pidiendo disculpas, y tal, ya para qué más. Eso es política. Porque tú sabes que en un juicio propiamente penal, por muy arrepentido que estás y por muchas disculpas que pidas, igual te vas a la cárcel. Pero en las evaluaciones políticas puede ser que digan, está arrepentido, ya pagó lo suficiente, lo han destruido mediáticamente, ya para qué más. Y ahí lo dejan. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Muy bien, pero es un punto de contacto sumado al veto legislativo mínimo. Por eso es que hay algunos autores que en el caso del modelo presidencial suelen denominarlo que es un modelo o un sistema de gobierno que se estructura bajo la figura de una rígida separación de poderes. Por eso es que hay algunos autores que dicen una característica clave del modelo presidencial es que hay una rígida separación de poderes. Y digo así rígida porque acuérdense que ya hemos visto nosotros el principio de separación de poderes. Y hemos visto que no es tan rígido como se consigue hoy por hoy, porque hay competencias que antes eran exclusivas, ahora son compartidas, o sea, se ha flexibilizado. Pero en el modelo presidencial, como puedes advertir, si es la función legislativa, Parlamento. Parlamento. Darle al Ejecutivo la posibilidad de frenar alguna ley que no le venga bien por lo que él quiera hacer en el país, pero quien legisla es el Parlamento. Quien gobierna es el presidente. Los puntos de contacto, por eso son mínimos, a diferencia del modelo parlamentario que están permanentemente cachete con cachete, ombligo con ombligo, pechito con pechito. ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien, les voy a entregar su segundo control de lectura para borrarles esa sonrisa de que es el francés, y eso puede inducir error, porque pueden pensar que el modelo peruano también se podría calificar de la misma manera. Si bien el modelo francés y el peruano se parecen, en que ambos modelos se mezclan características del sistema parlamentario con características del sistema presidencial, recuerden que propiamente en el caso francés estamos hablando de una estructura básicamente parlamentaria a la que luego se le agregan elementos presidenciales. En el caso peruano el efecto es inverso. A una estructura básicamente presidencial le hemos agregado luego progresivamente elementos parlamentarios. ¿Se entiende? Entonces, primero, para que no le pongamos una etiqueta que no necesariamente sea quizá la más correcta, olvidémonos de etiquetas, porque si tú quieres, como repito, denominar el modelo peruano como semipresidencial, dado que como el modelo francés mezcla el parlamentario con el presidencial, no sería lo más correcto por una sencilla razón. El modelo francés parte de una estructura básicamente parlamentaria a la que luego se le van añadiendo elementos presidenciales. En el caso peruano es a la inversa. Partimos de una estructura básicamente presidencial a la que luego y progresivamente le vamos a ir añadiendo elementos parlamentarios. ¿Está claro? Ok. Vamos a manejar las características del sistema de gobierno peruano exactamente igual en base a los dos temas con los que trabajamos, el modelo parlamentario y el modelo presidencial. Es decir, primero vamos a ver cómo está configurado el Ejecutivo en el modelo peruano y luego vamos a ver cómo se manejan, cómo se desarrollan las relaciones Congreso, cómo se relacionan, cómo se llevan a cabo, las relaciones Congreso-Gobierno. ¿Ya? Entonces, así como, repito, hicimos con el modelo parlamentario y presidencial, que primero explicamos cómo está configurado el Ejecutivo y luego cómo se manejan las relaciones Congreso-Gobierno, en el sistema de gobierno peruano vamos a hacer lo mismo. Vamos a agrupar las características primero en función de cómo está configurado el Ejecutivo y luego cómo se articulan, cómo se gestionan las relaciones Congreso-Gobierno. ¿Está claro? Yo les decía que el modelo peruano tiene una estructura básicamente presidencial. ¿Qué significa esto?
que nuestro ejecutivo, para empezar, es monista. ¿No? Para empezar, nuestro ejecutivo es monista. Ya lo hemos visto hace unos minutos. ¿Qué significa que sea monista? Que las condiciones del jefe de Estado y del jefe de gobierno van a recaer en la misma persona, ¿correcto? A esta persona vamos a llamarla presidente de la República y va a ser elegida por un periodo determinado, ¿correcto? Hasta allí tenemos una primera característica del sistema de gobierno peruano, pero que coincide con el sistema de gobierno presidencial, ¿correcto? Hasta ahí Estados Unidos y nosotros estamos en la misma página. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros? A este presidente de la República le hemos agregado dentro del Ejecutivo y hemos importado del modelo parlamentario la figura del gabinete ministerial. ¿De acuerdo? Hemos agregado la figura del gabinete ministerial. Y digo hemos porque, como ya hemos explicado hace unos minutos, en estricto, en el modelo presidencial no hay gabinete ministerial. Pero lo que nosotros hemos hecho ha sido agarrar a esa estructura básicamente presidencial del Ejecutivo monista y, sin perjuicio de que la condición de jefe de Estado y el jefe de gobierno van a estar en la misma persona, a esta persona la vamos a poner a la cabeza de un equipo de trabajo que se denomina gabinete ministerial. ¿Estamos claros? ¿Quién va a nombrar y remover a estos personajes llamados ministros? El mismo presidente de la República. ¿Bien? Es decir, el presidente los va a nombrar y los va a poder remover, o sea, votar. Va a tener que removerlos, votarlos, ¿por causa justa? No. Simple y llanamente porque le da la reverenda gana. ¿No? Pregúntenle si no esos ministros que juramentaron y fueron ministros por horas y luego tuvieron que volver a renunciar. Bueno, así funciona nuestro modelo, pues así es. Quien nombra y remueve ministros es el presidente de la República. Como quiera, cuando quiera, donde quiera. ¿Estamos claros? Ahora, esto no tendría nada de malo, si no fuera porque la chapa de este gabinete ministerial es refrendar los actos del presidente de la República. Es decir, este gabinete ministerial sí va a tener que dar su refrendo. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Entonces, recapitulando, partamos de una estructura del Ejecutivo estrictamente presidencial. ¿Qué significa eso? Ejecutivo monista. Jefe de Estado y jefe de gobierno van a recaer en la misma persona. Hasta ahí todo pareciera ser que somos presidenciales hasta que vamos a poner al presidente a la cabeza de un equipo de trabajo que se va a denominar gabinete ministerial, consejo de ministros, como lo quieran llamar. ¿Esa figura es presidencial? No, es parlamentaria, ¿verdad? Pero en el modelo parlamentario, quien pone a los ministros, ¿quién es? El Parlamento. Y por eso mismo es que los ministros y el jefe de gobierno se sienten con la autoridad de controlar al jefe de Estado porque no le deben su cargo al jefe de Estado. ¿A quién le debe su cargo? Al Parlamento. Por lo tanto, quien les respira en la nuca no es el jefe de Estado en el modelo parlamentario, sino es el Parlamento. ¿Qué pasa en el Perú? Que a estos personajes, para empezar, quien los nombra y los remueve a su gusto es el presidente de la República. Por lo tanto, en el Perú podemos decir que hay voto de investidura. No.
Algunos autores han denominado voto de investidura impropio a ese acto que tiene lugar 30 días después de ir al Congreso y sustentar la política general del gobierno para recibir la confianza del Parlamento. Y le llaman voto de investidura impropio, algunos autores, a ese acto, porque en estricto, cuando va el presidente del Consejo de Ministros y su gabinete en un plazo máximo de 30 días a sustentar la política de gobierno, ellos ya van en la condición de ¿qué? De ministros. Entonces, en rigor, no es que el Parlamento los inviste, porque ellos reciben esa calidad, reciben esa condición desde la sola decisión del presidente de la República de haberlos nombrado. ¿Estamos claros? Ahora, ¿para qué están los ministros en el Perú? Y en eso somos iguales al parlamentario, porque se supone que hemos puesto a los ministros para que controlen al jefe de Estado. ¿Quién es el jefe de Estado en el Perú? El presidente. Pero es también, ¿qué cosa? Jefe de gobierno. Ahí ya tenemos una distorsión, ¿se dan cuenta? Ahí ya tenemos una distorsión, porque en el modelo parlamentario jefe de gobierno es más bien que va a controlar al jefe de Estado, pero aquí los ministros, ninguno es jefe de gobierno, porque tanto la calidad de jefe de Estado como de jefe de gobierno la tiene el presidente. A pesar de eso, le vamos a dar a los ministros la chamba de controlarlo, igual, a través del refrendo ministerial. Es decir, los ministros, incluido el jefe de gabinete o el presidente del Consejo de Ministros, van a estar dentro del Ejecutivo, en teoría, ¿para qué? Para controlar al presidente. ¿Por qué digo en teoría? Porque si bien ellos van a tener que refrendar los actos del presidente de la República para que se hagan efectivos, el detalle es que si ellos se oponen a refrendar esos actos presidenciales, lo que puede hacer el presidente es ¿qué cosa? Promoverlo. Votarlos. A diferencia del modelo parlamentario, que si el jefe de gobierno, ministro, se opone a refrendar un acto del jefe de Estado, el jefe de Estado no puede hacer nada. ¿Se acuerdan? Por eso es que el jefe de Estado pasa a ser una figura protocolar en la práctica y el que realmente gobierna en el modelo parlamentario es el jefe de gobierno. Pero aquí eso no funciona así. Aquí el jefe de gobierno es jefe de Estado y además le hemos puesto al gabinete para que lo controle a través del refrendo ministerial, pero haberle dado al Ejecutivo la facultad de nombrar, haberle dado al presidente de la República la facultad de nombrar y remover a sus ministros a su antojo, así a su antojo, entonces el refrendo ministerial no podemos decir que funciona como mecanismo de control político. No funciona. No funciona. Tú quieres ser ministro, por eso yo le dije, quedó aquí, o no sé si fue en ciencia política, piénsalo 2 veces. Porque si yo soy presidente y te digo, salta, y tú me dices, no me da la gana, entonces al día siguiente emitimos una nueva resolución nombrando un ministro total. Así es la verdad, es la realidad. ¿De quién depende que hagas tu trabajo? Del presidente si te deja trabajar. O solamente te necesita para que pongas el pecho por él. ¿Está claro? Entonces, el refrendo ministerial no sirve como mecanismo de control político. ¿Por qué? Por la relación de qué tipo que existe entre los ministros y el presidente. Relación de subordinación. Y para que haya garantía de control, ¿qué necesitamos? Independencia. Para que vean que todo se vincula, todo se relaciona. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Ahora, pero entonces el refrendo ministerial sirve para algo. Sí sirve para algo. ¿Para qué sirve entonces? Bien, ¿para qué sirve entonces en la práctica el refrendo ministerial? ¿Para qué? ¿Para qué? Para la prensa. Para transferir la responsabilidad política. Muy bien. Para que alguien pague los platos rotos por el presidente. Para eso sí. O sea, miren lo terrible que es la figura.
no sirve para controlar al presidente, y si sirve de algo es para proteger al presidente. Porque si el presidente plantea algo y el ministro no quiere refrendarlo, lo va a cambiar. Entonces el ministro dice, no, yo quiero poner en mi CV que he sido ministro de Justicia, de Derechos Humanos, porque así es la gente se desespera por el poder, por poner en el CV contenido y medio. Entonces la gente dice, no, yo he sido ministro de Estado. Ok, pero sé consciente que vas a entrar y vas a ser un subordinado del presidente. Así tal cual un subordinado, ¿eh? Yo te digo, haz esto, no quiero. ¿Cómo? No, he dicho para cuando lo necesita. Ah, ok. Porque me pareció escuchar que no quería, porque ya sabe usted, tengo acá la resolución firmada aceptando sus servicios, dándole las gracias y con sucesor inclusive, así que pórtese bien. Así tal cual. Y entonces tú dirás, entonces, ¿de qué sirve tener el refrendo? Paradójicamente, no sirve para controlar al presidente, pero sí sirve para proteger al presidente. Porque ministro que refrenda, ministro que está poniendo el pecho por el presidente. ¿Se entiende lo que digo? Entonces tú refrendas un decreto supremo X, el decreto supremo termina siendo una barbaridad que viola derechos fundamentales, el Congreso a quien va a atacar, porque lo puede hacer, es al ministro que refrenda. Y al presidente, en principio, todavía no. ¿Estamos claros? Ok. Por eso es importante esto, piensen dos veces. Cuando piensen les propongan ser ministro, hay que pensarlo bien con qué gobierno y bajo qué condiciones. No empeñen su nombre por tener una época de popularidad y de fama y de poder, porque créanme que no vale la pena. No vale la pena. Si tú eres una persona que te respetas profesionalmente, está bien que seas ministro porque el Perú te va a necesitar, pero siempre evalúa con qué gobierno y bajo qué condiciones. Y cuando un presidente te plantea algo que tú consideras que riñe contra tus principios, creo que es más importante recostar tu cabeza sobre la almohada y dormir tranquilo que estar quemando cosas para perpetuarle tu poder, porque eso créeme que viene un tiempo así. Pero tu nombre es así. Doctor, entonces usted no quisiera ser ministro de Estado. Depende de qué gobierno y bajo qué condiciones, como lo he dicho. No he dicho que no. He dicho que el Perú, si eres buen profesional, no lo digo por mí, por ustedes, te va a necesitar. Yo no soy de los que te va a decir no lo hagas, pero sí te tengo que recomendar con qué gobierno y bajo qué. Por ejemplo, yo en este gobierno, para ser bien honesto, ni avalas. Y de los que están postulando. ¿Ah? De los que están postulando. ¿Y en qué? De los que están postulando. No, eso no voy a hacer ningún tipo de juicio de valor. No, es que ¿sabe por qué? Los profesores tienen que ser, yo agradezco la intervención, porque los profesores tienen que ser conscientes que en una coyuntura como esta, lo que digan puede ejercer influencia sobre el elector que son ustedes. Y no es correcto servirte de la plataforma académica para direccionar una decisión que debe ser consciente y responsable de cada uno de ustedes. Ergo, yo no voy a hacer juicios de valor de esa naturaleza. Pero sí tengo algo en lo que me puedo apoyar para decirte de este gobierno no. Es que es un gobierno que en lo personal no comulga con los principios que yo buscaría hacer de una buena gestión pública. Para empezar, la transparencia solamente para empresas. Y si este gobierno claramente no ha demostrado ser transparente, prefiero no participar. Y eso ustedes tienen que valorarlo. Porque a la larga, el periodo de ser ministro es así, pero lo que puede significar, dependiendo de qué te has involucrado, te puede terminar arrastrándote a ti. No solamente un año, 2 años, años. Yo sé que en el Perú nunca hay cadáver político, pero por lo menos los principios nunca se lo dicen, ¿no? Y eso nunca debe ser un cadáver, eso sí que debe estar vigente, los principios. Ok, dicho esto, entonces, si de algo sirve el refrendo ministerial, ¿es para qué? Para liberar de responsabilidad política al presidente, porque para eso estamos nosotros los ministros. De hecho, han habido varias gestiones donde, yo les he contado en ciencia política, varias gestiones donde los ministros terminan siendo parte de la estrategia política del presidente
para limpiarse o para ganarse cierta popularidad. Mandas a un ministro en una situación complicada, por ejemplo, no sé, el paro, y haya habido muertos en el paro, lo mandas al presidente del Consejo de Ministros para que dé la cara. Le van a hacer apanado con todo. Y luego tú vienes y dices, vamos a hacer un cambio de gabinete porque la estrategia del gabinete anterior para enfrentar la seguridad ciudadana claramente no ha funcionado, así que vamos a buscar personas más capaces para hacer las cosas de la mejor manera. Vas a ganar oxígeno, tiempo, chance, pero ya quemaste al ministro del Interior, ya quemaste al presidente del Consejo de Ministros, y así funciona. Entonces, por eso es importante que no digamos, el referéndum ministerial no funciona para nada. No, sí funciona. No funciona para lo que debería funcionar, pero sí funciona para tener a un presidente políticamente irresponsable y para tener ministros que sean los que paguen los platos rotos por el. Y los grupos se empezó a mezclar Desde los inicios. Es más, hay algunos mecanismos que específicamente tienen explicación histórica de por qué se incorporaron. Pero la figura del referéndum ministerial y de los ministros viene desde las primeras constituciones. O sea, desde un inicio teníamos claro que no queríamos casarnos estrictamente con el modelo presidencial. Eso está desde los orígenes. Los mecanismos, sí, claro, los mecanismos de control político son los que más bien tienen su explicación histórica. O sea, va a haber un hecho, un caso, una situación que va a propiciar que incorporemos, por ejemplo, la censura. Va a haber un caso, un hecho particular que va a propiciar que incorporemos la disolución y así sucesivamente. ¿O no? Ah, sí, sí. Sí, no, es horrible nuestro sistema, pero bueno, ahí está. Así, escrito, feito, igual hay que quererlo. Ok, pero ahí no termina la historia. En el modelo peruano, el Ejecutivo, que es el presidente de la República, con su gabinete ministerial, que van a tener también iniciativa y potestad legislativa. O sea, en el papel, Dina es más fuerte que quién? Que Trump. En el papel. Porque Trump no puede presentar proyectos de ley, no puede aprobar normas con rango de ley, pero acá Dina puede presentar proyectos de ley y aprobar normas con rango de ley, como por ejemplo, a ver, decretos de urgencia, ¿para qué materia? Muy bien. Económica y financiera. ¿Qué no se puede por decreto de urgencia? ¿Y qué más? Decreto legislativo. ¿Qué se necesita? La ley autoritaria. Ley autoritaria. Ya está. Del otro lado. El 00 no fue la pura, la primera se aprende, la segunda ya. Fuerte, ¿ah? Fuerte declaraciones. Ok, entonces. Pero miren qué más. Además de tener iniciativa y potestad legislativa, en el Perú el presidente además tiene veto legislativo. O sea, puede presentar proyectos de ley, incluidos proyectos de ley de reforma constitucional, por si fuera poco. Puede aprobar normas con rango de ley, decretos de urgencia, decretos legislativos. Además, se puede oponer a promulgar las normas que el Congreso le mande, porque tiene veto legislativo. Entonces miren que tenemos un presidente que hasta aquí se ve potente, ¿ah? Fuerte, fuerte. Vamos a ver, ¿qué más? Ese gabinete ministerial y ese refrendo, ¿para qué están? ¿Qué dijimos? Para asumir responsabilidad política. Bueno, entonces vamos a conversar ahora sobre cómo se puede hacer efectiva esa responsabilidad política. Primero, ¿qué podemos decir? Que tenemos voto de censura. Bien, voto de censura. Nuevamente, para que no se nos olvide, pensando en nuestro examen final, ¿quién es el que tiene iniciativa en el voto de censura? El Parlamento. Muy bien, si se aprueba el voto de censura, se va, ¿verdad? Se va. Muy bien. ¿Qué más tenemos en el Perú? El voto de confianza también. ¿De quién es la iniciativa?
Cuidado. Eso pasa en el examen final. ¿Qué pasa en el examen final? Que responden súbitamente, sin pensar. Si tienen 60 minutos y son 10 preguntas, hagan de cuenta cuántos minutos pueden dedicar a cada pregunta, sin mencionar que hay preguntas que en 30 segundos las puedes sacar al toque. Entonces, piensa bien tu respuesta. Bien, no te dejes llevar por la presión, nada te obliga a que tú entregues el examen a ser la primera persona que lo entregue. Entonces, el voto de confianza es de iniciativa del Ejecutivo, y si se aprueba, ¿qué pasa con el ministro? ¿Qué pasa, doctora, con el ministro? Doctora, si se aprueba el voto de confianza, ¿qué sucede con el ministro? Le codea a la compañera. Dímela, la 1, A, B, C, D, o verdadero o falso. Si se aprueba el voto de confianza, se queda, ¿verdad? Recuerden que de dónde venga la iniciativa es importante porque el sentido del voto cambia. ¿Estamos claros? Muy bien, ¿qué más puede hacer el Congreso? Interpelar. Bien, interpelar. ¿Qué más puede hacer el Congreso? Hasta aquí tenemos A. No lo vamos a poner para no confundirlo, pero no se olvide que podrá venir en el final voto de investidura impropio. Bien, porque no es el Congreso el que lo inviste, porque ya va en su calidad de ministro, ¿verdad? De presidente del Consejo de Ministros a sustentar la política general del gobierno. Ahora, considerando estos mecanismos de aquí, ¿qué necesitamos del otro lado? ¿Algo que qué? Que lo frene. Muy bien, que lo frene. Y ahí vamos a responder, por ejemplo, con un dato anecdótico la pregunta del doctor Tutit. ¿Nosotros saben desde cuándo tenemos disolución parlamentaria? Desde la Constitución de... 99. ¿De cuál? 99. ¿Qué? ¿Cómo? 1979. Allá. Pero había dicho otro año, ¿no? O escuché mal. Doctor, usted está en el Perú, como estaba, me imagino. Porque no hay Constitución de 1999, que fue lo que yo escuché. No, pero yo no estoy loco, ¿ah? Los demás escuchamos 99 también. Cuidado. Con la Constitución de 1979. Pero ¿para qué? Para hacer la historia corta. ¿Por qué metimos disolución? Porque antes solamente teníamos censura. Solamente teníamos censura. ¿Por qué teníamos censura? Porque la facultad de nombrar y remover ministros era del Ejecutivo. Pero como el Ejecutivo, es decir, mejor dicho, el presidente necesita de los ministros para que el presidente no se mande solo, consideramos pertinente que el Congreso no lo va a atacar al presidente, pero que se ataque a sus ministros, que son las personas de su confianza y que él mismo designa para co-gobernar. ¿Se entiende? No lo puede sacar al presidente porque el presidente no lo pone el Congreso, lo pone el pueblo. Entonces, por censura no lo vas a sacar. Pero ¿quién paga los platos rotos? Alguien tiene que hacerlo, porque no puede ser que el presidente meta la pata y no se pueda hacer nada contra él. Entonces se decide acoger la censura replicando el modelo parlamentario. Y nos quedamos con censura hasta que vamos a tener dos gobiernos que van a demostrar que el Congreso, con el arma de la censura y sin nada que le haga frente, puede ser un caos. El gobierno de Bustamante y Rivero y el primer gobierno de Belaúnde. ¿Cómo terminaron los dos gobiernos? ¿Y saben por qué se dio en buena medida el golpe de Estado militar? Dicho sea de paso, porque ustedes saben que los militares acá en el Perú están para salvarnos. Cada vez que hay una crisis política, los militares se ponen la capa y entran al gobierno para sacarnos de la crisis, porque ellos son los caudillos, son los llamados, son los mesías, ellos nos van a sacar del hoyo. Entonces, esos golpes de Estado, así me van a desheredar de todas maneras. No, van a desheredar de todas maneras. Entonces, resulta que estos gobiernos terminaron pues con golpe de Estado precisamente porque el Congreso, entre otras razones, pero una de las razones por las que se dieron esos dos golpes de Estado, Bustamante Rivera y Belaúnde, el primer gobierno, es porque el Congreso tenía la censura y se armaron coaliciones en el Parlamento y te tumbaban ministros
a diestra y siniestra. Me miró feo. Y claro, ¿por qué pasaba? Porque el Ejecutivo no tenía nada para frenar al Congreso. Entonces el Congreso tumbaba ministros a cada rato y había ingobernabilidad. Cuando no hay ingobernabilidad, salen los militares y dicen, vamos a gobernar. Acá se requiere orden y quién mejor que poner orden que nosotros. ¿Se entiende? Así que cuando se da la Constitución del 1979, lección aprendida. No. Ya no podemos cometer el mismo error de empoderar al Congreso con la censura y que el Ejecutivo no tenga nada para frenar. Por eso la historia es bien bonita y bien interesante que la sepan. Porque eso explica por qué nosotros no incorporamos la disolución como en el modelo inglés, como mecanismo independiente. Nosotros, hubiera sido peor sin duda. Pero la historia es de por qué lo amarramos con la censura, porque esa es la historia. La idea era no negarle al Congreso la posibilidad de censurar. Pero también es cierto que el Congreso no se puede extralimitar con esa facultad de censurar. Ergo, en la Carta del 79 decidimos, si el Congreso te censura 3 gabinetes ministeriales, ya es presidente, ejecutivo, puedes disolver el Congreso. ¿Se entiende? Entonces, la disolución parlamentaria no aparece desde los orígenes. La disolución parlamentaria se va a adoptar como respuesta a esos dos gobiernos que evidenciaron que un Congreso empoderado por la censura, sin mecanismo que haga contrapeso, puede terminar generando ingobernabilidad. Así que para que el Congreso no abuse de estar censurando gabinetes y poniendo en la congeladora la gestión de un gobierno, le vamos a dar la chance de que pueda utilizar la herramienta, pero 2 veces. Porque a la tercera viene el presidente o su gabinete y te manda a tu casa, a ti parlamento. ¿Se entiende? Con la Constitución del 93, ya ustedes saben la historia, de 13 pasa a 2. No hay discusión sobre mantenerla vinculada o amarrada la disolución con la censura, porque nuestra tradición, producto de lo que pasó con la Carta del 79, era esa, mantenerlos vinculados. ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, solamente para terminar, si ustedes observan, todo este esquema así hasta aquí explicado, da la impresión que el que tiene la sartén por el mango es ¿quién? El presidente, ¿verdad? Pero todo se va a volver al otro lado cuando aparece la reinterpretación, porque es una reinterpretación de la causal de incapacidad moral a efectos de la vacancia. ¿Por qué una reinterpretación? Porque la causal de incapacidad moral aparece desde antes. Pero es que antes era lo moral sinónimo de lo mental, ¿no? Lo que pasó luego es que cuando Fujimori se va del país y decide renunciar vía fax, el Congreso indignado, en vez de vacarlo, porque lo podía haber vacado por otra causal, que era, ¿cuál? No volver en el tiempo que se le había autorizado para el viaje al extranjero. O sea, por ejemplo, si Dina se queda en el Vaticano y no regresa, rezando para que no le pase nada con los Rolex, con el tema de Cerrón, con el tema de los Vikings, o sea, tienen ahí sus platitas. Entonces ella puede decidir que de pronto no regresar del Vaticano. Ahí viene el detalle. Fujimori hizo lo mismo, se quedó en Japón. Pero el Congreso podía haberlo vacado con esta causal de irte del país y no volver en el tiempo establecido por el Congreso en la autorización. Pero era un Congreso indignado y dijeron, no, a este pata hay que calificarlo de inmoral. Y ahí es que toman la decisión de vacarlo a Fujimori, pero por esa causal. No por la de ir fuera del país y no retornar en el plazo establecido. En ese instante, ustedes que son casi abogados me lo entenderán, se reinterpretó la causal y se siente un precedente distinto al anterior.
porque hasta antes de esa decisión el temperamento era incapacidad moral igual a incapacidad mental. Por eso hace referencia a permanente incapacidad moral, porque se hacía alusión a que estés imposibilitado por un tema de salud mental de seguir gobernando. Pero tras el caso Fujimori, incapacidad moral pasa a ser el todo o la nada, para bien o para mal. ¿Por qué digo para bien o para mal y por qué todo o la nada? Porque como se va a interpretar la incapacidad moral ya no como mental, sino por una conducta reñida con valores, con principios, eso así como puede ser eventualmente favorable a la luz de lo que el artículo 117 de la Constitución establece, que es una lista cerrada por los cuales el presidente puede ser acusado durante su periodo. También es cierto que al mismo tiempo la causal de incapacidad moral es una espada de Damocles con la que llega al poder la persona que va a ser presidente. ¿Por qué una espada de Damocles? Porque a la larga, si juntas votos, termina siendo inmoral. Entonces, hay pros y contras, ¿ah? Porque vuelvo a recordarles que el 117 de la Constitución es un elemento que aboga a favor de mantener cierta flexibilidad en la causal de incapacidad moral, porque ese 117 ha protegido al presidente de por qué delitos puede ser acusado durante su mandato. Entonces tienes que esperar que termine su gestión para recién acusarlo de otros delitos distintos a los que están en el 117. Pero como la causal de incapacidad moral es así de laxa, si eventualmente consideras que ya estás con algunos elementos suficientes o la figura de la persona que está en el cargo presidencial está suficientemente desgastada por la cantidad de acusaciones de presunta corrupción u otros delitos que se ciernen en su contra, tú podrías utilizar la causal de incapacidad moral, lo vacas, y como el candado del 117 es durante su periodo, ya no está el candado. Ergo, ya lo podrías acusar por ese otro delito que no estaba en el cajón del 117. ¿Está claro? No es un modelo perfecto, pero como todo sistema de gobierno no lo evalúen solo en abstracto, evalúenlo también en función de las coyunturas, de las circunstancias de los momentos. ¿Sí? Profesor, vi que también se le iba a vacar a Toledo por incapacidad moral al no reconocer. A todos los presidentes después de Fujimori se los iban a vacar por incapacidad moral. Todos sin excepción. Ninguno se salva. Ninguno. PPK, Ollanta, todos. Por encima de que tenía una hija fuera de O matrimonio. Saraí. Claro, entonces, pero no sé por qué motivo fue que se dejó el caso y continuó. Lo que pasa es que acuérdate que la causal de incapacidad moral o una moción de vacancia es una evaluación política. Valga decir, tú puedes considerar, así como lo del juicio político que comentabas hace unos minutos, que ese elemento atañe a la vida personal de quien es presidente y que no debería ser objeto de escrutinio para la función pública. Habrá quienes te van a decir, no. Que sea un presidente, con mayor razón debe reunir ciertas calidades personales porque finalmente nos representa a todos. Esa línea dice lo que lleva a que en el terreno político lo que pueda resultar indignante para ti e insostenible, igual el Congreso decide no vacarlo, no reunir los votos. Hay muchas formas de que tú puedas boicotear, como se dice, una moción de vacancia. No solamente votando en contra, puedes frustrar con el quórum, por ejemplo. ¿No? Se ausentan, se va a someter a debate y se ausentan. Súbitamente, de pronto cuentas, a ver, para someter a discusión, no hay quórum. Entonces, se reprograma y eso da chance a que políticamente se coordine a ver si es que hay algo que el Ejecutivo pueda ofrecer para eventualmente no vacar. Porque eso es así, no hay reglas. Esto no es un tema de delitos, es un tema de si es suficientemente execrable, cuestionable el accionar de la persona que está en la figura del presidente para ver si la sostenemos. Por ejemplo, en el caso de Alan García, también se le presentó moción de vacancia por el tema del Baguazo, por ejemplo, ¿no? A Ollantumala se le presentó moción de, varias. Entre las mociones de vacancia, una era de que él había abandonado el cargo dejando a Nadine en la figura del gobierno. De verdad. Y es que ese es el tema. ¿Cómo calificar incapacidad moral si terminas manejando estándares así de flexibles y laxos? Entonces, desafortunadamente, quieras o no, tiene sus pros y contras, por eso lo digo. Porque a la luz del 117, también es cierto que es una válvula de escape para librarte de un presidente que ya es insostenible que siga gobernando, dada la cantidad de acusaciones en su contra,
Pero como las acusaciones se refieren a delitos que no están en el 117, espérate sentado a que termine su gestión. Entonces, si no quieres esperar sentado, tienes la causa de incapacidad moral para sacarlo del cargo e iniciarle la acusación respectiva. Pero también es los contras, que es esa espada de Damocles para que el Congreso te diga, oye, pórtate bien, que ya hemos hecho el conteo y tenemos los votos para vacarte. Así que ponte bonito. Doctor, PPK se salvó de la vacancia ofreciendo el indulto, ¿no? Ayer se especula, se sostiene, se dice, se deja entrever, se asume. Salieron los audios. Correcto, correcto, pero ahí está. No hay una posición o decisión de autoridad competente que te va a decir eso. Sospechamos, suponemos, dadas las evidencias, que eso habría sido así. Pero siempre hay que tener cuidado, ustedes más aún que van a ser abogados. Recuerden que nosotros en derecho, si no tenemos algo en lo que fehacientemente nos podemos sostener para afirmar categóricamente algo, lo más prudente es decir, presumimos, habría, todo parece indicar. Entonces te dicen, ¿usted está afirmando algo? Yo he dicho que los elementos hacen suponer esto, pero no tengo nada para afirmar categóricamente que es así. Entonces, en el caso de los audios, efectivamente se especuló, se sospechó que ahí había un acuerdo bajo la mesa para que no prosperara la vacancia en su contra por el tema de la luz, ¿no? Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Vacancia 2 tercios, ¿no? De... Ok. ¿Todo bien? Bueno, la próxima semana, 10:15 de la mañana acá, ¿qué debe estar? El último. ¡Ojo! Y voy a dar un dato. Hay un curso en el que 2 grupos no llegaron. Derechos fundamentales. No. Además de fundamentales, otro curso. Porque ¿Procesal? ahí viene el detalle. ¿Saben qué es lo que hacen? Y les doy el... Escuchen. Yo no jalo. ¿Qué les dije? Ustedes se jalan. ¿Saben qué ha pasado con esos 2 grupos? ¿Por qué jalaron? Porque estaban los 4 integrantes del grupo y a la persona que decidieron confiarle que traiga el trabajo, llegó tarde. Y esas 4 personas me miraban a mí y yo le digo, no me miren a mí. ¿Yo qué les dije? Les dije, no hagan eso. Trae a cada uno un ejemplar del trabajo bajo el brazo. Primera persona que llega, lo deja sobre el escritorio, ya estás. Pero, ¿qué dije el primer día de clases? No me hacen caso, hacen lo que les da la gana y luego los lloros. Y lamentablemente para mí, las lágrimas no significan nada académicamente hablando. ¿Me duele? Sí, pero tengo que hacer cumplir una regla que es para su propia formación profesional y su responsabilidad. Disolución parlamentaria, clarísimo. ¿Está clarísimo? Yo hacía grafitis como la forma. Entonces mis letras tienen el... Sí, a mi esposa me llamó la atención porque me dice que no deben estudiar nada porque decía... Puede venir en el examen si no he mencionado en clase, doctor Cutipa, parece nuevo usted. Doctor, el principio que llevaba a cabo el control constitucional era... ¿Cómo? El principio que llevaba a cabo el control constitucional. Ok, doctoras y doctores.